Había un silencio extraño sobre la tierra, un silencio que parecía respirar, como si el mismo cielo estuviera conteniendo un anuncio que ningún oído humano estaba preparado para escuchar. Un silencio tan profundo que los antiguos habrían llamado presagio y los profetas habrían reconocido como el preludio del juicio, porque en medio de ese silencio comenzó a levantarse una visión ardiente, una imagen que parecía surgir desde los rincones ocultos de la eternidad, donde el tiempo aún no ha dicho su última palabra y donde la voz de Dios resuena como un trueno sobre un valle dormido. Y mientras esa visión se abría ante mis ojos, comprendí que no era un sueño, que no era una alegoría, sino una verdad que había estado escondida desde los días de Daniel y desde las noches en que Juan escribió Apocalipsis en la isla de Patmos, una verdad que había sido susurrada, olvidada, distorsionada y sin embargo jamás anulada, porque seguía viva, encendida, latente como una llama que arde en el corazón de aquellos que aún buscan discernir los tiempos finales. Y si te dijera que las profecías que parecían distantes hoy se acercan como un viento que anuncia tormenta, y si te dijera que la Biblia no habla en enigmas confusos, sino en señales claras que el mundo ha ignorado, y si te dijera que estamos viviendo los días en que las palabras antiguas se levantan como sentencias sobre una generación que ha dejado de mirar al cielo, ¿qué harías tú con esa revelación que se abre ante nosotros como un sello que finalmente se rompe? Porque la verdad sobre las profecías finales no es un mito ni un misterio reservado para eruditos, sino un mensaje urgente que se ha encendido nuevamente en este tiempo de confusión. Un mensaje que une Apocalipsis 13 con las advertencias de Mateo 24, las visiones de Daniel 7, con la caída espiritual de una humanidad que ha confundido libertad con rebeldía. Y en medio de toda esta red profética surge un clamor, una voz que dice como en Apocalipsis 18:4, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, porque el juicio está preparado y la hora se acerca con pasos invisibles pero inevitables». Y mientras muchos se distraen con la luz artificial de un mundo que se apaga lentamente, la Escritura permanece como una espada encendida que corta la oscuridad para revelar lo que estaba oculto. Y esta es la esencia de este mensaje, la pregunta que hoy te llama, la inquietud que atraviesa la pantalla para tocar el corazón. ¿Qué nos dice la Biblia realmente sobre el final? No lo que la tradición suavizó, ni lo que la cultura reinterpretó, sino lo que la palabra eterna declaró desde el principio. La visión continúa, y en ella veo naciones que tiemblan, reinos que se desmoronan, alianzas que se forman bajo una sombra que crece sobre la tierra y que recuerda la figura de la bestia que Juan vio levantarse del mar. Un sistema global que no solo domina lo político, sino también lo espiritual. Una Babilonia moderna que seduce con promesas de paz, pero oculta cadenas de oscuridad, porque las profecías nunca hablaron de un fin repentino, sino de un proceso, de una escalada, de una preparación silenciosa que ahora está llegando a su punto más alto. Y en esta revelación el Señor muestra que cada terremoto, cada guerra, cada división entre pueblos, cada avance tecnológico sin límites éticos, cada distorsión moral celebrada como progreso, cada transformación cultural acelerada y cada levantamiento de poderes globales no son accidentes históricos, sino piezas que encajan en el paisaje profético que la Biblia trazó con precisión milenaria. Y si te dijera que nada de lo que estamos viendo es casual, y si te dijera que las señales que esperábamos ya están entre nosotros, ¿creerías que este mensaje te está llamando hoy? Y mientras esta voz profética se eleva, también se eleva una invitación,
porque esta comunidad no es un espectador pasivo, sino un pueblo que despierta y reconoce la verdad. Por eso, si este mensaje toca tu espíritu, te invito a dejar tu comentario, a compartir esta revelación y a suscribirte a este canal para que juntos sigamos desenmascarando las tinieblas antes de que sea demasiado tarde, porque lo que está por venir requiere discernimiento, unidad y una fe que no se negocia. Este es apenas el comienzo, la puerta que se abre al viaje profético que realizaremos en este guión. Y mientras avanzamos hacia los siguientes bloques, recuerda que la Biblia no se contradice, no exagera y no retrocede, porque cuando habla del final, lo hace como una trompeta que anuncia verdad, juicio y esperanza. Y hoy esa trompeta está comenzando a sonar. Bloque 2. El mapa profético que la Biblia traza desde el principio. Desde tiempos antiguos los profetas observaron el horizonte espiritual con una mezcla de temor y reverencia, porque sabían que las palabras que recibían no pertenecían solo a su generación, sino a todas las que vendrían después. Y cuando abrimos la Escritura con ojos sinceros, descubrimos que las profecías finales no son fragmentos dispersos, sino un mapa trazado con precisión divina, un mapa que conecta los sueños de Nabucodonosor con las visiones de Daniel, las parábolas de Jesús con los sellos de Apocalipsis, los anuncios de los profetas menores con el clamor del Mesías sobre el monte de los olivos. Y al observar este mapa, entendemos que Dios nunca dejó a la humanidad sin advertencia, que cada siglo, cada guerra, cada imperio y cada caída fueron piezas colocadas por una mano soberana, que siempre anunció lo que sucedería antes de su tiempo. Porque cuando la Biblia habla del final, no se refiere al colapso arbitrario de un mundo, sino a la culminación de un proceso espiritual. Un proceso que comenzó en Génesis 3, cuando el corazón humano se apartó de la luz. Continuó en Babel, cuando el hombre intentó levantar un sistema sin Dios, y alcanzará su punto máximo cuando la bestia reúna a las naciones en una última estructura de poder, tal como Apocalipsis 17 describe con una claridad que aún hoy estremece. Y mientras seguimos este mapa profético, descubrimos que nada de lo que sucede hoy es nuevo, que la naturaleza humana sigue el mismo patrón de rebelión, orgullo y seducción que los antiguos denunciaron, porque así como Israel abandonó al Señor para perseguir ídolos, así también esta generación abandonó la verdad para abrazar la confusión. Cambió la luz por tinieblas, la santidad por entretenimiento, la reverencia por indiferencia, y en ese intercambio espiritual se abrió la puerta para que una oscuridad más profunda se levantara. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 24 que la iniquidad aumentaría, que el amor de muchos se enfriaría, que habría guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos y señales en el cielo, no como castigos aislados, sino como dolores de parto que anuncian el desenlace final. Y hoy los vemos, no como metáforas, sino como realidades que estremecen las naciones. Vemos gobiernos que se fragmentan, pueblos divididos, economías que caen como torres de arena, ideologías que se convierten en religión, y un mundo desesperado buscando salvadores humanos mientras rechaza la voz del único que tiene poder para restaurar. Sin embargo, lo más inquietante no es la crisis visible, sino la crisis espiritual que se oculta bajo la superficie. Una crisis que la Biblia anticipó cuando habló de la gran apostasía, de la frialdad del corazón humano, del engaño que envolvería incluso a aquellos que creen estar firmes. Y es aquí donde la profecía se vuelve más penetrante, porque el Señor mostró que en los últimos días se levantarían falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, hombres que manipularían la fe para construir imperios personales mientras mantienen al pueblo dormido,
convencido de que todo está bien, cuando en realidad el juicio está a las puertas. ¿Y cuántos hoy, en nombre de una fe diluida, intentan suavizar las Escrituras, reducir el Evangelio a motivación humana, esconder el mensaje del arrepentimiento y reemplazar la santidad por comodidad, sin entender que Apocalipsis no fue escrito para aterrorizar, sino para despertar, para sacudir, para preparar a un remanente que no negocia su identidad espiritual? Porque la verdad es esta: el mapa profético no anuncia destrucción sin propósito, sino restauración. No predice un caos sin sentido, sino la transición hacia el reino eterno. Y quienes conocen la Escritura no temen el fin, porque entienden que el final es simplemente el comienzo del reinado de Cristo sobre todas las cosas. Pero este mundo, atrapado en su carrera frenética por poder, placer y control, no quiere escuchar que sus sistemas están destinados a caer. No quiere aceptar que Babilonia será juzgada, que la bestia será derrotada, que el dragón será encadenado, tal como Apocalipsis 20 anuncia, porque admitirlo implica reconocer que el ser humano no es el centro del universo, sino una criatura dependiente del Creador. Y por eso las naciones se resisten, se rebelan, legislan contra Dios, celebran lo que Él condenó y desprecian lo que Él santificó, cumpliendo sin saberlo la misma profecía que intentan ignorar. Sin embargo, en medio de este panorama también se levanta una promesa, porque la Biblia no solo revela juicio, sino consuelo. No solo anuncia guerra, sino victoria. Y esa victoria pertenece a aquellos que permanecen firmes, a los que guardan la fe, a los que no se dejan arrastrar por la corriente de una cultura que se hunde mientras presume estar avanzando. Por eso es crucial entender el mapa profético de la Biblia, porque quien lo entiende no se perturba por lo que ve en las noticias ni se desespera ante los cambios globales, sino que reconoce que todo está escrito, todo está anunciado, todo está bajo control de aquel que dijo en Isaías 46:10, que Él declara el fin desde el principio. Y si este mensaje toca tu espíritu, si sientes que esta verdad resuena en tu corazón, permanece conmigo en este recorrido profético y comparte esta revelación para que más despierten. Porque lo que viene en los siguientes bloques nos llevará a profundidades aún más intensas de esta verdad eterna. Bloque 3. Las señales que el mundo ignora mientras el reloj profético avanza. Cuando observamos la historia reciente desde los ojos de la fe, descubrimos que la humanidad se ha acostumbrado a caminar sobre los bordes del abismo sin darse cuenta de que cada paso que da está alineado con una línea profética que fue escrita mucho antes de que las naciones existieran, porque Dios no improvisa, Dios no se sorprende y Dios no retrocede. Él cumple lo que anuncia y revela lo que muchos prefieren no ver. Y por eso las señales finales, aquellas que Jesús describió con voz firme en Mateo 24, no son fenómenos aislados, sino mensajes que atraviesan los tiempos como relámpagos silenciosos que iluminan la noche. Sin embargo, esta generación que se jacta de su sabiduría tecnológica y de sus avances científicos ha perdido su sensibilidad espiritual, porque mientras mira hacia las pantallas buscando entretenimiento, no percibe que el mundo está cambiando de una forma que no tiene explicación meramente humana, que la tierra gime, que los cielos anuncian, que las naciones tiemblan, que el clima se altera, que la moral se disuelve, que la violencia se multiplica, que el odio se intensifica, y aún así muchos continúan diciendo que todo es normal, que todo es evolución, sin sospechar que la profecía nunca habló de un final abrupto, sino de una acumulación progresiva de señales que hoy están delante de nosotros como advertencias que nadie quiere escuchar. Porque mientras el hombre se distrae, las señales se multiplican como ecos provenientes del mismo corazón del cielo.
Vemos la aceleración de las guerras en distintos continentes, el surgimiento de potencias que desafían el equilibrio global, la expansión de alianzas políticas que recuerdan los pies mezclados de hierro y barro que Daniel interpretó en su visión del gran coloso. Alianzas fuertes en apariencia, pero frágiles en su esencia, listas para quebrarse en cualquier momento. Observamos también el avance de tecnologías que hace décadas parecían ciencia ficción y que hoy se convierten en herramientas de control, vigilancia y manipulación, tecnologías que podrían encajar perfectamente en el sistema que Juan vio cuando habló de la marca sin la cual nadie podría comprar ni vender. Y aunque muchos intentan suavizar esta realidad diciendo que es solo progreso, los verdaderos entendidos reconocen que estamos frente a la arquitectura inicial del sistema de la bestia, no su revelación final, pero sí sus cimientos silenciosos, profundos y cuidadosamente preparados. A la vez, vemos una transformación moral que avanza como un río contaminado que arrastra consigo valores que por siglos sostuvieron las civilizaciones. Un rechazo abierto a todo lo que tenga aroma de santidad, una burla hacia la verdad, una celebración de la perversión, una inversión de todo lo que Dios estableció como bueno. Y esta degradación moral no es casual ni aislada, porque Romanos 1 ya lo había anunciado con claridad al describir a una sociedad que cambiaría la verdad por mentira, que llamaría a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y esa sociedad no era un concepto abstracto, sino la misma que habitaría los tiempos finales. Y en medio de esta confusión espiritual surge una de las señales más inquietantes de todas, no la descomposición del mundo secular, sino la tibieza dentro de aquellos que dicen seguir a Cristo, una tibieza que Apocalipsis 3 denuncia cuando el Señor le habla a la Odisea y dice que muchos creen estar ricos, vestidos y fuertes, cuando en realidad están desnudos, pobres y miserables sin saberlo. Y ese autoengaño espiritual es una preparación peligrosa para el gran engaño que se levantará con fuerza en los últimos días, porque la profecía anuncia que llegará un tiempo en el que la oscuridad envolverá la tierra de tal modo que solo aquellos que permanecen en la verdad podrán discernir. Un tiempo en el que la mentira será tan sofisticada, tan convincente, tan atractiva, que quienes no escuchan la voz del Espíritu serán arrastrados por corrientes que parecen luz, pero que nacen de tinieblas. Y Jesús dijo que incluso los escogidos podrían ser engañados si no permanecen vigilantes. Y hoy vemos esta confusión extendiéndose como una neblina espesa sobre las naciones. Una neblina que distorsiona la percepción de la realidad, que alimenta filosofías sin fundamento espiritual, que promueve doctrinas seductoras que prometen prosperidad sin compromiso, fe sin santidad, salvación sin arrepentimiento, y el pueblo, hambriento de promesas fáciles, corre tras estas voces sin discernir que están siendo preparados para aceptar la mentira final que se levantará en el escenario del fin. Sin embargo, detrás de todas estas señales hay un propósito divino, porque Dios no las permite para destruir a su pueblo, sino para despertarlo, para sacudirlo, para purificarlo, para llevarlo a un punto en el que ya no dependa de sistemas humanos ni de autoridades terrenales, sino únicamente de su voz. Y quienes entienden estas señales no viven en miedo, sino en sobriedad, no en desesperanza, sino en expectativa, sabiendo que cada señal que aparece no anuncia simplemente juicio, sino la proximidad del reino. Porque Jesús dijo que cuando veamos todas estas cosas, ergamos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Y si estas palabras están resonando en tu espíritu, si algo dentro de ti se despierta al escuchar esta verdad, te invito a compartir este mensaje, a permanecer conmigo en este recorrido profético y a suscribirte a este canal,
porque lo que revelaremos en los próximos bloques profundizará aún más la comprensión de lo que la Biblia realmente anuncia sobre los tiempos finales y sobre el Dios que gobierna sobre ellos. Bloque 4. El levantamiento silencioso del sistema profético anunciado por Daniel y Apocalipsis. Hay un momento en la historia en el que los acontecimientos dejan de ser simplemente sucesos humanos y comienzan a alinearse con un patrón sobrenatural que trasciende la política, la ciencia, la cultura y cualquier explicación racional. Un momento en el que las naciones se mueven al ritmo de un guión que no escribieron, que no entienden y que aún así cumplen con precisión inquietante. Y ese momento es el tiempo en el que el sistema profético, anunciado por Daniel y Apocalipsis, está levantándose no con estruendo sino con sutileza. Porque la oscuridad más peligrosa no es la que ruge abiertamente, sino la que se disfraza de progreso, de bienestar, de orden, de paz. Un tipo de paz que no nace del espíritu, sino del control. Cuando Daniel habló de un rey altivo, astuto, de mirada feroz y palabra engañosa, no se refería únicamente a un personaje, sino a un sistema entero, una estructura global que se levantaría como un gigante silencioso, uniendo gobiernos, ideologías y tecnologías bajo una misma sombra. Y Juan vio lo mismo cuando observó a la bestia emergiendo del mar, un símbolo de poderes políticos entrelazados bajo la influencia del dragón que opera detrás del escenario humano. Y mientras muchos esperan señales espectaculares, no perciben que la profecía ya está en marcha a través de decisiones aparentemente inocentes, de tratados internacionales que cambian el equilibrio estratégico del mundo, de organismos que reclaman autoridad sobre naciones soberanas, de plataformas digitales que moldean el pensamiento colectivo sin que la gente lo note, de sistemas financieros que avanzan hacia la eliminación física del dinero, preparando el terreno para que una única estructura controle la economía global. Lo que Juan vio no comienza con un decreto autoritario, comienza con conveniencia, con ventajas, con promesas de eficiencia, con discursos que celebran la unidad, la tecnología, la seguridad, la estabilidad. Y en ese discurso seductor se esconde el germen del control absoluto que más adelante será impuesto sin misericordia. Porque la profecía nunca dijo que la marca de la bestia surgiría de un día para otro, sino que sería el resultado final de un proceso de integración mundial que hoy se desarrolla delante de nuestros ojos como un río que avanza sin oposición. La Biblia muestra que este sistema no solo será político, sino también espiritual. Porque no basta con gobernar la conducta, es necesario gobernar la conciencia, y ahí entra en escena el falso profeta que Apocalipsis describe como una segunda bestia semejante a un cordero, pero que habla como un dragón, una figura religiosa o ideológica que tendrá autoridad moral para convencer, seducir y unir, para legitimar lo que parecerá un movimiento global de salvación humana, un despertar ilusorio que atrapará a quienes no conocen la verdad. Y hoy, más que nunca, vemos cómo ideologías disfrazadas de luz invaden los espacios de fe, cómo religiones diluyen la verdad en nombre de la inclusión, cómo líderes espirituales intercambian santidad por popularidad, cómo se forma una religión global sin cruz, sin arrepentimiento, sin juicio, una fe vacía que abraza a todos pero salva a nadie, una espiritualidad que no molesta a las tinieblas porque no tiene luz. Mientras este sistema crece desde dentro y desde fuera, las potencias del mundo se reorganizan de una forma que recuerda los pies de hierro y barro del sueño de Nabucodonosor, fuertes y frágiles al mismo tiempo, unidos y divididos, capaces de imponer estructuras globales, pero incapaces de sostenerlas sin coerción.
Y esa fragilidad es necesaria porque solo desde ella podrá surgir la figura carismática y poderosa que Daniel llama el príncipe que ha de venir. Y aunque muchos imaginan que esta figura aparecerá en un escenario caótico, la Escritura revela que primero vendrá un tiempo de aparente orden, un tiempo en el que el mundo, cansado de crisis constantes, clamará por un liderazgo firme, por alguien que ofrezca estabilidad, por alguien que traiga una paz temporal que engañará incluso a quienes se consideran sabios, porque no será una paz nacida de justicia, sino una paz nacida de dominación. Este levantamiento silencioso también toca el ámbito cultural, porque las profecías finales no pueden cumplirse sin una transformación previa del corazón humano, sin una sociedad acostumbrada a entregar su privacidad, su libertad y su discernimiento a cambio de comodidad, entretenimiento y satisfacción inmediata. Una sociedad que ya no lucha por la verdad porque ha olvidado lo que la verdad significa. Y en esta cultura de superficialidad se prepara el terreno para que la mentira final sea aceptada masivamente, porque quien no ama la verdad, como dice 2 Tesalonicenses 2, será entregado a un espíritu de engaño para que crea la mentira, no porque Dios quiera confundir, sino porque el corazón que rechaza la luz termina abrazando voluntariamente las tinieblas. Sin embargo, mientras este sistema avanza, también avanza el plan de Dios, porque Él nunca permite que la oscuridad se levante sin antes preparar un remanente, un pueblo que no se arrodilla ante sistemas humanos ni se conforma a estructuras corruptas. Un pueblo que discierne, que observa, que ora, que se mantiene firme, que entiende las señales y no se doblega ante la presión del mundo. Y ese remanente no es una élite espiritual, es un pueblo humilde, oculto, esparcido entre las naciones, desconocido por los poderosos, pero conocido por el cielo. Un pueblo sellado por Dios antes de que el sello del enemigo sea impuesto sobre la tierra. Ellos son la evidencia de que la profecía no anuncia derrota, sino victoria. No anuncia destrucción sin esperanza, sino un proceso que conducirá al establecimiento final del reino eterno de Cristo. Y si estas palabras están abriendo tus ojos, si sientes que algo dentro de ti se despierta ante esta revelación, permanece en este recorrido profético, comenta lo que el Espíritu te revela, comparte esta verdad y suscríbete a este canal, porque lo que se revelará en el próximo bloque nos llevará al núcleo más profundo de la pregunta que muchos temen hacer. ¿Qué papel juega la humanidad dentro de este sistema profético que avanza sin detenerse? Bloque 5. El papel oculto de la humanidad en el escenario final y la batalla por el alma. Cuando observamos las profecías finales, desde la superficie pareciera que todo se reduce a gobiernos, poderes ocultos, alianzas globales y entidades espirituales que se levantan sobre las naciones. Pero al entrar más profundamente en la revelación, descubrimos que el eje central no es la política, ni la tecnología, ni la arquitectura mundial del engaño, sino el corazón humano, ese campo de batalla silencioso donde la luz y las tinieblas libran su guerra más feroz desde el inicio de los tiempos. Porque mientras los imperios se levantan y caen, mientras los gobernantes se disputan territorios y los sistemas avanzan hacia un control global, la verdadera batalla se desarrolla dentro del alma de cada persona, en ese espacio sagrado donde Dios habla en voz suave y donde el enemigo susurra mentiras con sutileza, intentando reclamar lo que nunca le perteneció. Por eso Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros, porque antes de que el juicio llegue a las naciones, debe revelarse lo que se esconde en el corazón. Y en los últimos días, esa revelación será tan intensa que nadie podrá ocultar su verdadera lealtad,
ni ante Dios, ni ante sí mismo, ni ante la historia que está siendo escrita desde los cielos. Este es el aspecto de la profecía que muchos ignoran, porque es más fácil hablar del anticristo, de la bestia, de Babilonia, de guerras y terremotos, que confrontar la pregunta más incómoda: ¿qué está pasando dentro de nosotros mientras todo esto ocurre afuera? ¿Qué tipo de corazón estamos formando? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué reino estamos construyendo con nuestras decisiones diarias? Porque la profecía anuncia que en los tiempos finales la humanidad será dividida no por nacionalidades ni por culturas, sino por su respuesta ante la verdad. Y Jesús lo expresó de manera contundente al decir que muchos buscarán la puerta ancha del engaño, mientras solo unos pocos escogerán la estrecha senda de la fidelidad. Esa división no es geopolítica, es espiritual. No sucede en parlamentos ni en cumbres globales, sino en la intimidad del alma, cuando cada persona decide si vive según la verdad eterna o según la comodidad del momento, si permanece firme aun cuando la corriente del mundo presiona sin descanso, o si se deja arrastrar por una cultura que ha convertido el pecado en celebración y la rebelión en identidad. Por eso, una de las señales más inquietantes de los tiempos finales no es un evento catastrófico, sino la transformación silenciosa de la conciencia humana, la pérdida del temor reverente, la confusión moral que avanza como una sombra sobre pueblos enteros, la indiferencia espiritual que se extiende incluso en comunidades de fe, una frialdad profunda que fue anunciada por Jesús cuando dijo que por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriaría. Y esa frialdad no es casual, es la preparación emocional para recibir la mentira final. Porque quien pierde sensibilidad espiritual termina aceptando cualquier doctrina que lo haga sentir cómodo. Y ahí es donde el engaño encuentra su fuerza. La humanidad se está moldeando lentamente para preferir promesas humanas en lugar de verdades divinas, líderes carismáticos en lugar del verdadero rey, filosofías que confirman sus deseos en lugar de una palabra que transforma, y esa disposición interior será la misma que permitirá que la bestia sea aceptada como salvador por multitudes que nunca aprendieron a distinguir la voz del pastor de la voz del impostor. La Escritura revela que en los últimos días habrá dos tipos de humanidad, una marcada por la luz y otra marcada por las tinieblas. No de manera física, sino espiritual, no por símbolos visibles, sino por decisiones internas. Una humanidad que escucha la voz del Espíritu y otra que se entrega al espíritu del mundo. Y esa separación será progresiva, como la del trigo y la cizaña que crecen juntos hasta el momento de la siega. El libro de Apocalipsis no describe solo eventos futuros, describe un proceso interior, una purificación que prepara a unos para la gloria y revela en otros la rebeldía que siempre estuvo oculta. Y esa revelación será tan intensa que nadie podrá permanecer neutral, porque en el escenario final la neutralidad será imposible. Quien no se incline ante Dios terminará inclinándose ante el sistema. Quien no ame la verdad terminará aceptando la mentira. Quien no sea guiado por el Espíritu será conducido por la corriente del mundo. Esta es la batalla que ya está en marcha. Una batalla que no se libra con armas, sino con decisiones, con fidelidad, con discernimiento, con un corazón que se mantiene despierto aun cuando el mundo entero duerme. Es por eso que Jesús insistió repetidamente en la palabra velad, no como una instrucción literal para no dormir físicamente, sino como un llamado a mantener la conciencia despierta en medio de un mundo que prefiere vivir anestesiado por el entretenimiento, las distracciones y los placeres. Velar significa no permitir que el espíritu se oxide, no dejar que el corazón se enfríe, no permitir que el ruido del mundo ahogue la voz de Dios. Y esa práctica será decisiva en los tiempos finales,
porque la presión sobre la humanidad será tan grande que aquellos que no estén fortalecidos interiormente no podrán resistir. Daniel dijo que el anticristo desgastará a los santos del Altísimo, y esa palabra desgastar implica un ataque continuo al corazón y a la fe, una presión que busca quebrar la fidelidad de quienes permanecen firmes, y solo quienes estén arraigados en la verdad podrán soportarlo. Pero en medio de esta batalla por el alma también se manifiesta la esperanza, porque Dios jamás deja a su pueblo sin fuerza ni sin guía, y así como la oscuridad aumenta, también aumenta la luz para aquellos que buscan el rostro del Señor, una luz que no depende de circunstancias externas, sino de la presencia viva del Espíritu. Ese remanente que se mantiene fiel no es poderoso según el mundo, pero está lleno de una fuerza que no se puede corromper ni manipular. Una fuerza que proviene del cielo, una convicción que no se negocia, una fidelidad que no se compra, una pureza que no se doblega, y esa humanidad consagrada será el testimonio vivo de que aún en los tiempos más sombríos la verdad prevalece. Ellos son la evidencia de que la profecía no habla solo de juicio, sino también de redención. Que aun cuando la humanidad entera se incline ante sistemas humanos, habrá un pueblo que se inclina solamente ante el Rey Eterno. Y si esta revelación está tocando tu espíritu, si sientes que algo en ti se despierta ante la verdad de este bloque, te invito a escribir en los comentarios lo que Dios te muestra, a compartir este mensaje para que otros despierten y a suscribirte a este canal, porque lo que revelaremos en el próximo bloque será aún más profundo. Cómo la profecía describe el desenlace espiritual de la humanidad cuando los últimos sellos comiencen a abrirse sobre la tierra. El bloque 6, cuando los sellos se rompan. El desenlace espiritual de la humanidad. Hay un momento en la narrativa profética en el que el silencio se rompe, un momento en el que el cielo deja de advertir y comienza a ejecutar, un momento solemne en el que los sellos que Juan vio en Apocalipsis empiezan a abrirse uno tras otro, como si la eternidad misma respirara juicio sobre un mundo que ignoró demasiadas veces la voz del Eterno. Y ese momento, aunque muchos lo imaginan lejano, está más cerca de lo que la humanidad quiere admitir, porque los sellos no representan solo eventos externos, sino un proceso espiritual que se acelera en cada generación que se aparta de la verdad. Cuando el Cordero abre el primer sello, no es simplemente un jinete que aparece en la tierra, es la manifestación de un espíritu que ya opera hoy, un espíritu de engaño que se disfraza de victoria, de progreso, de esperanza, de justicia, pero que en realidad prepara el camino para un líder mundial que conquistará no con fuerza militar en un inicio, sino con seducción, diplomacia y palabras que tocarán las emociones de un mundo cansado de crisis. Ese jinete no está distante, su sombra ya recorre las naciones, porque la profecía dice que en los últimos días prevalecerá un engaño tan sutil que solo los que aman la verdad podrán resistirlo. Cuando el segundo sello se abre, la paz es quitada de la tierra, una paz que hoy ya cuelga de un hilo, una paz frágil, artificial, sostenida por acuerdos temporales que pueden romperse con una sola chispa. No se trata solo de guerras físicas, sino de guerras espirituales, culturales, ideológicas que ya están dividiendo familias, naciones y comunidades enteras. Jesús dijo que en los últimos días nación se levantaría contra nación, y hoy vemos que no son solo fronteras las que se quiebran, sino corazones, identidades, principios. La humanidad se ve arrastrada por un espíritu de conflicto que no viene de la carne, sino de regiones espirituales donde se decide el destino de los pueblos. Esa ruptura interior es la antesala del derramamiento de sangre literal, una señal de que el reloj profético avanza sin detenerse.
Con el tercer sello, la tierra entra en una escasez que no comienza con la falta de alimentos, sino con la injusticia económica, con mercados manipulados, con desigualdades crecientes, con sistemas que enriquecen a una élite mientras millones se hunden en la desesperación. La profecía habla de balanzas, de precios alterados, de alimentos básicos convertidos en lujo. Y aunque muchos creen que esto pertenece a un futuro distante, ya vemos naciones enteras luchando por recursos, economías quebradas, inflación descontrolada y hambruna en regiones donde hace pocos años había abundancia. Esa inestabilidad económica no es solo social, es espiritual, una señal de que la tierra está entrando en el proceso profético de purificación que precede al regreso del rey. Cuando el cuarto sello se abre, el jinete pálido avanza, y su nombre es Muerte, y el infierno le sigue, y se le da autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Muchos imaginan este pasaje como una escena apocalíptica que ocurrirá de la noche a la mañana. Pero lo cierto es que este espíritu ya opera hoy en formas que la humanidad normaliza. Enfermedades que se multiplican, violencia que se intensifica, desastres naturales que arrebatan vidas sin aviso, crisis de salud mental que llevan a millones a la desesperación. La muerte dejó de ser un final y se convirtió en un síntoma, una evidencia de que el mundo transita un camino que la Escritura anticipó con precisión. El aumento global de catástrofes no es casualidad, es parte del proceso que la profecía declaró como señal del fin. Con el quinto sello vemos mártires clamando justicia desde debajo del altar. Almas que dieron su vida por la verdad, hombres y mujeres que no negaron su fe aun cuando el mundo los rechazó. Y aunque muchos piensan que la persecución es algo distante geográficamente, la realidad es que ya se está levantando una presión espiritual contra todo lo que represente fidelidad a Dios. Una presión que silencia, censura y ridiculiza la verdad, preparando el terreno para tiempos en los que confesar a Cristo será visto como una amenaza para el nuevo orden del mundo. El clamor de esos mártires sigue resonando hoy, recordándonos que en los tiempos finales la fidelidad será probada como oro refinado en fuego. Y cuando el sexto sello es abierto, el cielo estremece la tierra. Terremotos, señales en el firmamento, la luna teñida de sangre, el sol oscurecido, montañas que se mueven de lugar, naciones que tiemblan al ver que la creación misma reacciona ante la presencia del Cordero. Estas señales, aunque muchos las explican científicamente, no pierden su carácter profético, porque Jesús dijo que habría señales en el cielo y en la tierra antes de su regreso, señales que estremecerían incluso a los más poderosos, al punto de que reyes, líderes militares, presidentes y ricos buscarían esconderse y clamarían a las rocas que cayeran sobre ellos para ocultarlos del rostro aquel que viene a juzgar. Esa escena no es alegoría, es advertencia. Pero lo más impactante de los sellos no es el juicio en sí, sino lo que revelan sobre la humanidad. Revelan su orgullo, su resistencia, su dureza de corazón, su negación constante a escuchar la voz del Espíritu. La profecía muestra que aún en medio del juicio muchos no se arrepentirán, sino que endurecerán aún más su corazón, porque el problema no es la falta de señales, sino la ausencia de discernimiento espiritual. Y es aquí donde el Espíritu nos llama. ¿Qué tipo de humanidad seremos cuando los sellos comiencen a abrirse con mayor fuerza? ¿De los que endurecen su corazón o de los que levantan sus ojos al cielo y reconocen que su redención está cerca? Y si esta verdad está ardiendo dentro de ti, si sientes que este mensaje confirma lo que Dios te ha mostrado, te invito a escribirlo en los comentarios, a compartir esta revelación y a suscribirte a este canal, porque en el próximo bloque entraremos en un terreno aún más profundo.
cómo la humanidad se dividirá cuando el sistema final comience a exigir fidelidad absoluta. Bloque 7. La división final. Cuando el sistema exija una fidelidad que defina el destino eterno. Hay un punto crítico en la línea profética, un punto que separa no solo épocas, sino destinos, una línea invisible que no se cruza por accidente sino por decisión, un momento en el que el sistema final comenzará a exigir algo que hoy muchos no imaginan, algo más profundo que obediencia política o aceptación social, algo que tocará directamente la esencia del ser humano, fidelidad absoluta. Cuando la Escritura describe la marca de la bestia, no se refiere a un simple símbolo físico, ni a un elemento meramente tecnológico. Se refiere a una declaración espiritual, a una alianza voluntaria con un sistema que reemplazará a Dios en la conciencia de millones. Una rendición interior disfrazada de modernidad, eficiencia y seguridad, pero que en realidad representa la renuncia final a la verdad. Y aunque muchos piensan que este momento llegará con violencia o imposición directa, la profecía revela que la humanidad será llevada hacia esa elección a través de procesos graduales, psicológicos, emocionales y espirituales que hoy ya están en marcha. Porque antes de exigir fidelidad externa, el sistema ya está moldeando fidelidades internas. Hoy vemos una generación dispuesta a entregar privacidad, valores y convicciones a cambio de comodidad, entretenimiento, aceptación social y promesas de bienestar. Esa disposición es la antesala del sello final. La humanidad está siendo entrenada para obedecer sin cuestionar, para adaptarse sin discernir, para sacrificar principios en nombre de la unidad, una unidad que no nace de Dios, sino de una estructura mundial que promete orden mientras esconde control. Y en ese terreno emocional será construido el altar sobre el que la bestia demandará adoración, no adoración religiosa en su forma tradicional, sino la aceptación total de un sistema que se presentará como la solución definitiva a los problemas del mundo. La profecía dice que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibirán una marca en la mano o en la frente. Esta clasificación no es accidental. Revela que el sistema final no hará acepción de personas, no distinguirá entre clases, culturas o identidades. El mundo entero será confrontado con una decisión que definirá eternidades. Pero lo más inquietante es que Apocalipsis 14 revela que quienes acepten esa marca no lo harán por ignorancia, sino porque amarán más al sistema que al Cordero, porque preferirán la estabilidad temporal sobre la verdad eterna, porque habrán formado un corazón incapaz de resistir el espíritu del mundo. Esta es la verdadera división final, no entre buenos y malos según categorías humanas, sino entre aquellos que aún pueden oír la voz del Espíritu y aquellos cuyo corazón se habrá endurecido por las tinieblas que abrazaron. Ese momento de división será precedido por el auge del falso profeta, una figura espiritual o ideológica que tendrá el poder de seducir con señales, discursos y narrativas irresistibles. Apocalipsis dice que hará descender fuego del cielo delante de los hombres. No necesariamente fuego literal, sino manifestaciones que deslumbrarán la mente humana, tecnologías que parecerán milagros, artificios que confundirán incluso a personas instruidas, porque el engaño final no será primitivo, será sofisticado, impresionante, fabricado específicamente para tocar las emociones y deseos del corazón contemporáneo. Y quien no esté cimentado en la verdad será llevado sin resistencia hacia esta seducción masiva. La división no aparecerá de un día para otro, será gradual, silenciosa, imperceptible para aquellos que no disciernen los tiempos. Primero, vendrá la presión social.
La idea de que lo que siempre fue verdad ahora es odio, que lo que siempre fue pecado ahora es libertad, que lo que siempre fue santo ahora es fanatismo, que lo que siempre fue recto ahora es intolerancia. Luego vendrá la presión económica. Quienes no se ajusten al sistema serán vistos como obstáculos, como amenazas, como elementos que impiden el avance del mundo. Y finalmente vendrá la presión legal, normas globales que exigirán lealtad en nombre de la paz, el bien común y la estabilidad. Y en ese ambiente, muchos que hoy se consideran fuertes caerán no por falta de fe intelectual, sino por falta de relación viva con el espíritu. Pero así como la oscuridad se intensificará, también la luz se hará más brillante en aquellos que se mantienen fieles. La profecía anuncia que en los últimos días habrá un pueblo que no se doblará, un remanente que no venderá su identidad espiritual por comodidad, que no entregará su conciencia a sistemas corruptos, que preferirá perderlo todo antes que negar al Cordero. Ese pueblo no será admirado por el mundo. Será perseguido, ridiculizado, marginado, llamado enemigo del progreso. Pero el cielo lo reconocerá como la señal viva de que la verdad no puede ser extinguida por la presión humana. Ese remanente será la división final, los que pertenecen al reino frente a los que pertenecen al mundo. La decisión final no será sobre tecnología, símbolos o políticas, será sobre identidad espiritual. Cada persona será confrontada con la pregunta que definirá su eternidad. ¿A quién perteneces realmente? Y en ese día no importará la religión, la cultura, la posición social, los logros, la reputación. Importará únicamente si el corazón fue sellado por el Espíritu de Dios o entregado al espíritu del mundo. La división no será visible al principio, pero será innegable al final, porque Apocalipsis dice que el Cordero reconocerá a los suyos por su sello, ese sello invisible que no es físico, sino espiritual, un sello que distingue a quienes pertenecen al reino eterno. Si esta revelación toca tu espíritu, si sientes que este mensaje despierta algo profundo dentro de ti, te invito a escribirlo en los comentarios, compartir esta verdad y suscribirte al canal, porque en el próximo bloque entraremos en un territorio aún más intenso, cómo Dios prepara a su remanente para enfrentar el tiempo de mayor oscuridad espiritual que el mundo haya visto. Bloque 8. Cómo Dios prepara a su remanente para enfrentar la mayor oscuridad espiritual de la historia. A medida que el sistema final se levanta con más fuerza y la humanidad avanza hacia la división definitiva, la profecía revela un movimiento paralelo, silencioso, pero poderoso, un movimiento que no aparece en titulares ni es comentado por analistas, porque no sucede en palacios ni en parlamentos, sino en la intimidad del corazón, un movimiento que el mundo no percibe, pero que el cielo celebra, la preparación del remanente. Este remanente no es un grupo selecto ni una élite espiritual inalcanzable. Es un pueblo sencillo, escondido, desconocido, a veces incluso subestimado por otros, pero profundamente conocido por Dios. Un pueblo al que Él mismo está refinando, fortaleciendo y despertando para enfrentar el tiempo de mayor oscuridad espiritual que la tierra haya conocido desde el principio. Y esta preparación no es improvisada, es parte integral del plan profético. Dios nunca permite que la oscuridad avance sin levantar primero una generación que pueda resistirla, una generación que no solo sobreviva, sino que brille en medio de ella. Este proceso de preparación no ocurre a través de discursos motivacionales ni prácticas vacías, sino a través del fuego, el fuego de las pruebas, el fuego de la purificación, el fuego de la separación. Hoy vemos a muchos hijos de Dios siendo llevados a desiertos espirituales que no entienden, enfrentando crisis que parecen injustas,
luchando con silencios divinos que hieren y con temporadas de aislamiento que desorientan. Pero lo que no ven es que están siendo moldeados para un tiempo en el que la fe superficial no será suficiente, un tiempo en el que solo aquellos que han aprendido a oír la voz de Dios en medio del silencio podrán permanecer firmes. Así como el oro solo revela su pureza cuando es quemado, así también el remanente está siendo llevado al fuego no para destruirlo, sino para transformarlo, para quitarle todo lo que no proviene del cielo, para fortalecer su discernimiento, para afinar su espíritu y para enseñarle a depender exclusivamente del Señor. Esta preparación también implica separación, no necesariamente física, sino espiritual. Dios está separando silenciosamente a su pueblo del ruido del mundo, de las distracciones, de las dependencias, de los ídolos ocultos del corazón, de sistemas religiosos que se han mezclado con intereses humanos y de doctrinas que prometen comodidad, pero no transformación. Y aunque esta separación a veces duele, es necesaria, porque la profecía revela que el remanente no podrá enfrentar el tiempo final mezclado con las tinieblas. No podrá discernir si su corazón está dividido. No podrá mantenerse firme si aún depende de estructuras humanas para sostener su fe. Por eso Apocalipsis 18:4 resuena con tanta fuerza: «Salid de ella, pueblo mío». No es un llamado físico a abandonar ciudades, sino un clamor espiritual a salir del sistema del mundo, a romper con sus valores, a despojarse de su influencia, a dejar de beber de sus fuentes contaminadas. En este proceso, Dios también está despertando dones que habían estado dormidos, avivando sensibilidad espiritual, afinando la percepción, abriendo ojos que antes estaban nublados por la lógica humana. Muchos hijos de Dios están comenzando a sentir cosas que no saben explicar, cargas espirituales que no habían experimentado, inquietudes que no pueden ignorar, sueños que parecen demasiado reales, intuiciones que no encajan con su pensamiento natural. Y esto no es confusión, es preparación. El Espíritu está restaurando la capacidad de discernir entre luz y tinieblas, entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo profano, porque en los últimos días el engaño será tan sofisticado que solo quienes tienen oídos espirituales podrán distinguir la voz del pastor de todas las voces que intentarán imitarla. Además, Dios está fortaleciendo la fe, no a través de milagros espectaculares, sino a través de pequeñas victorias diarias, de encuentros íntimos, de decisiones internas que forman carácter. El remanente aprenderá a confiar en Dios en lo pequeño, para poder confiar en Él cuando el mundo entero se tambalee. Cuando llegue la hora en que la fe sea probada por leyes, presiones, escasez o persecución, aquellos que han sido entrenados en secreto no serán sacudidos, porque su raíz no está en circunstancias visibles, sino en la roca eterna. Esta fe profunda no es emocional. No depende de ambientes ni de estímulos. Es una convicción firme que nace del trato prolongado con el Espíritu. Es la fe que tuvieron Daniel, Esther, Jeremías, Juan en Patmos, hombres y mujeres que enfrentaron imperios y tinieblas sin temblar, porque habían aprendido a ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Y algo más profundo aún. Dios está enseñando a su remanente a caminar en santidad, no como una imposición religiosa, sino como una necesidad vital. La santidad no será opcional en el tiempo final, será el escudo que protegerá al pueblo de Dios del engaño, porque la oscuridad no puede engañar a quien vive cerca de la luz. La santidad no significa perfección, significa separación, lealtad, enfoque, una vida que ha decidido renunciar a lo que robaría su sensibilidad espiritual. Y quienes abracen esta santidad serán aquellos que el enemigo no podrá manipular, porque su corazón será terreno sagrado
donde las tinieblas no encontrarán espacio para sembrar confusión. En medio de todo esto, Dios también está formando una unidad distinta, no basada en instituciones, sino en espíritu, una hermandad invisible entre creyentes que nunca se han visto, pero que comparten la misma carga, la misma revelación, la misma urgencia, la misma llama interior. Esa unidad será esencial en los últimos días, porque el remanente no estará aislado, estará conectado por el Espíritu, fortalecido por una comunión que trasciende fronteras, denominaciones y culturas. Esta es la iglesia verdadera, la que Apocalipsis llama los que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios, la que resiste no por fuerza humana, sino por el poder del Espíritu. Y si esta preparación te toca, si sientes que Dios te está hablando a través de este bloque, te invito a comentar lo que Él te revela, a compartir este mensaje para despertar a otros y a suscribirte al canal, porque en el próximo bloque entraremos en un territorio aún más profundo, el momento en que el cielo intervendrá directamente en la tierra cuando la oscuridad alcance su punto máximo. Bloque 9. Cuando el cielo intervenga. El momento en que Dios romperá el silencio y la oscuridad será enfrentada por la gloria eterna. Hay un punto final en el avance de la oscuridad, un límite que ninguna bestia, ningún imperio y ningún sistema humano puede cruzar, un instante fijado desde la eternidad en el que Dios romperá el silencio que ha permitido para que la humanidad revele lo que hay en su corazón. Ese instante no llegará antes ni después, llegará en el momento exacto, cuando la arrogancia del mundo alcance su punto más alto y las tinieblas parezcan haber asegurado la victoria. Y este momento está descrito en la Escritura con una precisión asombrosa, como si el cielo mismo hubiese grabado en fuego el anuncio de que la historia no pertenece a los poderosos, sino al que se sienta en el trono. Apocalipsis muestra que cuando la oscuridad alcance su clímax, el cielo no permanecerá observando, el cielo intervendrá. La intervención del cielo no comenzará con trompetas audibles, sino con un estremecimiento espiritual que se sentirá primero en el remanente. Antes de que los juicios se manifiesten en la tierra, Dios despertará a su pueblo con una convicción jamás vista, un entendimiento profundo, una certeza que no procede de razonamientos humanos. Será como si un velo fuera arrancado, como si los ojos de millones se abrieran simultáneamente para ver el mundo no como lo describe la política o la ciencia, sino como lo muestra la profecía. En ese despertar, muchos hijos de Dios comprenderán que el tiempo de la tibieza ha terminado, que el tiempo de la neutralidad ha muerto, que ha llegado el momento de permanecer firmes aun cuando todo alrededor se derrumbe. Será un despertar doloroso para algunos, glorioso para otros, pero necesario para todos los que han sido marcados por el Espíritu. Después vendrá la intervención visible, el sacudimiento literal de la tierra. Jesús dijo en Mateo 24 que habría señales en el sol, la luna y las estrellas, y esas señales no serán poesía ni metáfora, serán advertencias que estremecerán los fundamentos del mundo. Apocalipsis describe terremotos que moverán montañas enteras, cielos que se enrollarán como pergaminos, islas que desaparecerán, naciones que temblarán al ver que su ciencia, su tecnología y su orgullo no pueden detener lo que procede del cielo. Esta intervención será tan impactante que reyes, líderes y poderosos se esconderán en cavernas para huir del rostro del Cordero, pero no podrán escapar, porque no habrá montaña capaz de ocultar a los que se rebelaron contra la luz. La intervención divina también alcanzará el ámbito espiritual. En Apocalipsis 12, Juan vio una guerra en el cielo, una batalla entre Miguel y sus ángeles contra el dragón. Y aunque esa escena describe un evento espiritual, su impacto repercute en la tierra porque revela que llegará un momento en el que el enemigo
será expulsado definitivamente de regiones celestiales y arrojado a la tierra con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Esa expulsión desencadenará la fase final de la oscuridad, pero también anunciará que la victoria del cielo está asegurada. El remanente sentirá esta guerra como un aumento de presión, como una batalla interna y externa, pero también como una fortaleza sobrenatural que le permitirá resistir donde otros caerán. Después, el cielo intervendrá con trompetas y copas, juicios que no buscan destrucción ciega, sino justicia perfecta. Cada trompeta será una respuesta divina a generaciones de rebeldía. Cada copa será el desenlace de una tierra que eligió servir a la creación en lugar del Creador. Habrá destrucción, sí, pero también habrá revelación. En medio del juicio, millones comprenderán que la historia no pertenece al hombre, sino a Dios. Algunos se arrepentirán, otros se endurecerán, porque la profecía revela que incluso en el juicio habrá quienes blasfemen en lugar de doblar rodillas. El corazón humano mostrará su verdadera naturaleza cuando el cielo intervenga. Pero lo más glorioso de la intervención divina no será el juicio, sino la aparición del Cordero. Apocalipsis 19 describe uno de los momentos más impresionantes de toda la Escritura. El cielo abierto, no metafóricamente, sino literalmente abierto como una puerta que nadie puede cerrar. Y él viniendo montado en un caballo blanco, con ojos como llama de fuego, con muchas coronas sobre su cabeza y con un nombre que nadie conoce sino él mismo. No vendrá como el siervo sufriente del primer advenimiento, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, acompañado por los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, la vestidura de los santos que han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Cuando Él aparezca, no habrá debate, no habrá negociación, no habrá confusión. Toda rodilla se doblará, voluntaria o forzada, toda lengua confesará, por amor o por temor, que Jesucristo es el Señor. Ese será el final de la arrogancia humana, el final del reinado de la bestia, el final de Babilonia, el final del dragón. Será el momento en que la luz devore la oscuridad de una vez y para siempre. Y lo más impresionante es que la intervención final del cielo no será simplemente un acto de juicio, será un acto de restauración, porque después del fuego vendrá la nueva creación, después del derramamiento vendrá la renovación, después de las lágrimas vendrá el consuelo eterno. El Dios que juzga también es el Dios que restaura, y Él limpiará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Y si este mensaje está ardiendo en tu espíritu, si sientes que esta verdad confirma lo que Dios te ha mostrado, te invito a dejar tu comentario, compartir esta revelación y suscribirte a este canal, porque en el bloque 10 llegaremos al clímax espiritual del guión, la consumación final, el grito del cielo y la esperanza eterna que jamás será destruida. Bloque 10. Clímax y cierre espiritual. El grito del cielo y la esperanza que no puede ser apagada. Hay un instante en el que todo lo que el mundo ha construido, todo lo que la humanidad ha adorado, todo lo que las naciones han levantado con orgullo, llega a su límite final, un instante en el que la historia se detiene para escuchar un sonido que no proviene de la tierra, sino del trono mismo de Dios. Es el instante en el que el cielo habla con voz, que ninguna fuerza humana puede silenciar. El instante en el que la eternidad atraviesa el tiempo como una espada luminosa, anunciando que ya no habrá más demora. Este momento ha sido anticipado por profetas, soñado por generaciones, temido por reyes y celebrado por los que aman la verdad. Y ahora, mientras la visión se despliega ante nosotros, escuchamos la voz poderosa que Juan describió en Apocalipsis 21, una voz que dice: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Esta declaración no es poética,
es definitiva. No es símbolo, es sentencia. Es el anuncio de que la oscuridad cumplió su curso, que el dragón agotó su furia, que la bestia cayó bajo el filo de la palabra del Cordero, que Babilonia fue juzgada y que el sistema que dominó a las naciones se desmoronó como el polvo que el viento dispersa sin esfuerzo. Este es el clímax profético, el choque final entre la última rebelión del hombre y la gloria inquebrantable de Dios. Juan vio un cielo que se abría y un rey que descendía, no para dialogar con las tinieblas, sino para destruirlas, no para negociar con la corrupción, sino para poner fin a ella, no para ajustar el mundo actual, sino para reemplazarlo con uno nuevo, santo y eterno. La voz del cielo no solo anuncia juicio, anuncia esperanza. Después del terremoto que sacude las naciones, después del fuego que purifica la tierra, después de la caída de los poderes humanos, aparece la visión más hermosa y más temida por todos aquellos que ignoraron la verdad. La aparición gloriosa del Cordero. Él no viene débil, no viene silencioso, no viene herido. Él viene vestido de luz, coronado con gloria, rodeado por multitudes que ninguna mente puede contar, aquellos que pasaron por el fuego y no negaron su nombre. Sus ojos, como llama de fuego, atraviesan toda mentira. Su voz, como estruendo de muchas aguas, hace temblar todo lo que no tiene fundamento en el cielo. Y mientras la oscuridad retrocede, mientras los reinos humanos se desmoronan, mientras el mundo entero cae de rodillas, Él proclama con autoridad eterna: consumado es. Y entonces comienza la visión más profunda de todas, un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan ve descender la nueva Jerusalén, una ciudad resplandeciente, preparada como una novia ataviada para su esposo. Sus calles no están hechas de polvo, sino de gloria. Sus muros no están levantados por manos humanas, sino por el mismo Dios. Su luz no proviene del sol ni de la luna, sino del rostro del Cordero, cuya presencia ilumina todo y cuya voz restaura lo que el pecado destruyó durante milenios. Aquí ya no hay llanto, ni dolor, ni muerte. Aquí no hay guerras ni sombras, no hay traición ni engaño, no hay sistemas humanos ni reinos de tinieblas. Aquí solo existe la eterna comunión entre el Creador y su creación restaurada. Pero para llegar a esta gloria, la humanidad debe elegir, debe definirse, debe decidir a quién pertenece. Porque Apocalipsis declara que afuera estarán los que amaron la mentira, los que se unieron al sistema, los que se rindieron ante la bestia, los que entregaron su alma a cambio de comodidad temporal. Y dentro estarán aquellos cuyos nombres fueron hallados en el libro de la vida, aquellos que permanecieron fieles, aquellos que guardaron la palabra, aquellos que caminaron en santidad, aquellos que, aun siendo débiles, confiaron en el Cordero más que en sí mismos. La eternidad se divide no por méritos humanos, sino por la fidelidad del corazón, y ese corazón será revelado por las decisiones que tomemos hoy. Por eso este mensaje no es una historia, es un llamado urgente, profundo, profético, un llamado que atraviesa el ruido de este mundo para preguntarte directamente: ¿de qué lado estarás cuando el cielo se abra, cuando el Rey aparezca, cuando el último sello sea roto, cuando las naciones caigan y solo quede en pie aquello que ha sido fundado en la roca eterna? La profecía no es para provocar miedo, es para despertar. No es para paralizar, es para preparar. No es para entretener, es para transformar. Y hoy, mientras estas palabras resuenan en tu espíritu, el cielo te está invitando a tomar tu lugar en la historia eterna, a consagrarte, a despertar, a romper con todo lo que te aleja de la luz, a alinearte con aquel que pronto vendrá. Y si crees en este mensaje, si sientes que esta revelación toca tu alma, si sabes que estos días no son casualidad ni coincidencia, sino cumplimiento profético,
Te invito a compartir esta verdad, comentar lo que el Espíritu te mostró y suscribirte a este canal para que más despierten antes de que sea demasiado tarde. Porque el tiempo no espera, el cielo ya está anunciando, la trompeta está por sonar y la historia está a punto de doblar su última página. Que quienes tengan oídos oigan lo que el Espíritu dice hoy.